Ok. Bueno, pues bienvenidos a esta semana 3 del módulo 6. Y bueno, pues a lo largo de esta presentación vamos a ir revisando lo que es el tema de Hobbies and Abilities y Applying for a Job, Finding a Roommate, que serían las actividades, ¿no? Las actividades integradoras. Y bueno, pues esta semana 3 es muy importante porque recuerden que deben, pues ya en lo posible, tratar de evitar sus entregas de fin de semana, porque si comienzan a atrasarse en esta semana 3, una vez terminada la semana 4 ya no hay extensión para ninguna actividad, porque en la semana 4 se cierra, digamos, domingo, y el día lunes prácticamente es para terminar de evaluar todo lo, pues lo que haya quedado pendiente, los foros, etcétera, y por esa razón pues ya no se otorgan extensiones para las actividades. Entonces lo que sucede es que a veces se empiezan a atrasar en esta semana 3 y por ello es muy importante que sí, pues vayan, procuren ir a tiempo, ¿no? Hasta ahorita pues la mayoría ha entregado sábado y domingo, lo cual pues sí me ha detenido un poco para terminar de evaluar todo, porque entregan muchos a las 10 de la noche, por ejemplo, a las 9 el domingo. Entonces, pues evitemos hacer eso ya en esta semana 3 para que la semana 4 pues ya nada más tengan su proyecto integrador y estén pues más, un poquito más relajados. Y en la semana 4, acuérdense, pues ya nada más es una actividad. Bueno, pues entonces en esta semana 3 tenemos estos temas. Si ya tuvieron oportunidad de revisarlos, pues tenemos el verbo modal can y can't y los verbos like, dislike y hate. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta de si es que ya vieron estos dos temas. Si no, pues aquí ahorita los vamos a revisar. Tenemos entonces las actividades 5 y 6 y pues ustedes aparte tienen actividades adicionales que están trabajando con nuestro tutor. Pues bueno, eso ya se los mencionará en su sesión. Me parece que tienen la actividad socioemocional y algunos cuestionarios. Entonces también es importante que no se les venzan esas actividades extras, porque una vez que se cierran el domingo, ni el tutor ni una servidora pues tenemos el permiso para volverlo a, digamos, a activar. Entonces, esto lo manejan, digamos, en plataforma directamente. Entonces, cualquier cuestionario o actividad extra que sí cuenta al final de la calificación, pues nosotros no los podemos volver a abrir. Solamente, pues, en el caso de una servidora, pues puedo otorgar extensión para las actividades integradoras. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, vamos a revisar entonces la actividad número 5. Voy a empezar con lo que son las indicaciones. Aquí, pues bueno, hay que descargar el formato y al contestar el formato tenemos que responder, pero tomando en cuenta que sea un contexto laboral, ¿ok? El vocabulario que vamos a usar tiene que ser en el contexto laboral. ¿Por qué? Porque a veces usamos vocabulario de, por ejemplo, cosas que puedes hacer. Por ejemplo, me mencionan, yo puedo andar en bicicleta, yo puedo nadar, puedo ver televisión. Entonces, eso, por ejemplo, no es contexto laboral. Hay que usar el vocabulario que estamos viendo en los recursos. Bueno, ya que llenamos nuestro formato, lo que vamos a grabar es las preguntas y las respuestas. Y pues, bueno, nos hemos estado pasando en las actividades anteriores un poquito más de minuto y medio porque pues sí, la verdad ha sido como que un poco de, pues mucha información que de repente pues no alcanza el minuto y medio, pero entonces pues procuren ensayar varias veces y elegir el audio que sea más corto, ¿no? Porque después de varios ensayos pues sí pueden lograr, digamos, hacer mejor uso del tiempo. Y recuerden, pues si se exceden un poco, no importa, no se preocupen, no se les penaliza, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a grabar las preguntas y las respuestas, ¿ok? ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, tenemos las preguntas en el formato. What can you do? What can't you do? What do you like to do? What do you dislike to do? What do you hate to do? What do you love to do? Son 6 preguntas y para cada pregunta yo tengo que dar 2 respuestas, ¿ok? Y de esas 2 respuestas que yo voy a dar, tengo que agregar una imagen pequeña o puede ser una viñeta, que es una imagen, digamos,
blanco y negro y que no es tan pesada. Entonces, cada pregunta, otra vez, cada pregunta la voy a responder de dos maneras y para cada respuesta voy a agregar una imagen. Entonces, agregaría yo dos imágenes, ¿ok? Que sean pequeñitas para que quepan en el formato. Bien. Bueno, aquí no sé si tengan alguna duda. No. Ok, estoy revisando el chat. Buenas noches, Cari. Bueno, No, entonces, ninguna duda, todo bien. ok, Mari, muchas gracias. Bueno, ahora, aquí les pongo el ejemplo de la estructura que podemos utilizar para responder. Si yo tengo mi pregunta con can, what can you do? ¿Qué puedes hacer? La estructura pues es en primera persona porque estoy hablando de mí. Entonces el sujeto va a ser I. I can, yo puedo. Y el verbo que le sigue es muy importante, tiene que ir en su forma base o simple. ¿Ok? Entonces tenemos la estructura I, can, el verbo simple y un complemento. Y aquí estos verbos simples son los que les digo que tienen que ser en un contexto laboral. Por ejemplo, I can take part in virtual meetings. O I can use a computer. ¿Ok? Luego, ¿qué no puedes hacer? What can't you do? I can't. Aquí la negación la hacemos agregando el apóstrofe y la T al verbo modal can. I can't drive a bus. Or I can't transfer a lot of information. ¿Ok? Entonces aquí estoy dando dos respuestas. Y aquí tendré yo que agregar, pues ya 4 imágenes llevaría, ¿no? Por cada una de las preguntas que ya contesté. Luego, si se fijan entonces, si mi pregunta tiene can o can't, con ese yo tengo que responder. ¿Ok? Es muy importante poner el verbo modal con el otro verbo que es, digamos, su complemento. Y pueden seguir esta estructura que está aquí en el número 1. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el verbo like y dislike. Es importante que respondan con este verbo que aquí les pide, porque a veces en lugar de dislike, por ejemplo, usan do not like, o sea, la negación. Y aunque está correcto, no es lo que se está solicitando aquí en la actividad. ¿Ok? Entonces vamos a responder así. What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál va a ser la estructura? El sujeto I, el verbo like. Y aquí es muy importante tomar nota de esto. El otro verbo que yo voy a agregar debe llevar terminación ing. ¿Ok? Por ejemplo, I like working. ¿Ok? Tengo el verbo work y le agrego el ing. I like working with a lot of people. Me gusta trabajar con mucha gente. Y nuevamente aquí, pues les recuerdo que el contexto sea laboral. Es decir, por ejemplo, si me ponen I like coffee, pues coffee no tiene que ver con el contexto laboral, ¿verdad? Estás hablando de un gusto en general. Entonces, aunque está correcta, pues no es el vocabulario del que se te está solicitando. Luego, la misma estructura es para el verbo dislike. I dislike working, el verbo también lleva ing. I dislike working in an office, ¿ok? Por ejemplo, no me gusta trabajar en una oficina. Sería algo en un contexto laboral, ¿no? Bueno, tenemos el verbo hate y el verbo love que funcionan igual. Vamos a tener, what do you hate to do? ¿Qué te desagrada o qué odias hacer? La estructura igual, sería I, el verbo hate, y el verbo que vayas a usar después también debe de llevar terminación ing. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, I hate solving money problems. ¿Ok? Y el verbo love, ¿qué te encanta? A veces se confunde, por ejemplo, la pregunta de what do you love to do con what do you like to do. Es como qué te gusta o qué te encanta hacer. Aquí la pregunta sería más que nada, ¿qué te encanta o qué te fascina hacer? What do you love to do? Nuevamente voy a contestar con el sujeto I, el verbo love, y el otro verbo que pongas debe llevar terminación ing. I love selling Chinese products. ¿Ok? Esto es lo que yo voy a incluir en mi grabación. La pregunta y mis dos respuestas. La pregunta y mis dos respuestas. ¿Ok? Bien, entonces después pues voy a agregar aquí mi audio y pues la mayoría hasta ahorita lo ha entregado muy bien usando Vocaroo o compartiendo el link de su Drive. Hasta aquí
pues bueno, con el audio no ha habido muchos problemas. No sé si tengan alguna duda de esta actividad. No, ninguna. Todo claro. Ok. Bueno, pues vamos a apurarnos para que nos dé más tiempo. A ver, entonces, el verbo can es un verbo modal. Este verbo modal lo puedes hacer afirmativo, negativo y en preguntas, como ya vimos. Si lo vas a usar en forma positiva o negativa, este verbo modal siempre se va a acompañar de otro verbo y este otro verbo que tú le agregues, que está aquí, por ejemplo, en amarillo, siempre va a ir en su forma simple. Y con eso ya estás indicando esa actividad o habilidad que puedes o que eres capaz de hacer. Por ejemplo, I can work. I can't o no puedo. I can't work. I can play soccer. I can play football. I can play tennis. O puede ser que no puedas hacer eso. I can't play soccer. I can't play tennis. ¿Ok? I can paint. I can write. I can't write a novel o I can't write a book. Entonces, cuando tenemos el verbo modal, tenemos otro verbo y este verbo que está en amarillo se llama verbo principal. Entonces, este verbo principal, recuerden, cuando lo usas con can, va simple. Y después podemos agregar otro complemento, como en este caso. I can work y el complemento hard in an office. ¿Ok? ¿Cuáles de estas habilidades tienes? Por ejemplo, puedes usar algunas de estas palabras para tu actividad. Por ejemplo, Mari, ¿cuáles de estas cosas puedes hacer? Use a computer, paint, read. ¿Cuál se te You facilita? use a computer. Ujú. Can you memorize things? Solve problems. Resolver problemas, ¿no? I can solve problems. O a lo mejor, ¿cuáles no puedes hacer? Dices, bueno, pues yo no puedo aprender cosas de memoria. I can't memorize things. O I can't speak a language very well. ¿Ok? I can't speak a language. Ajá. Can you paint? Can you paint a picture? No. Ajá. Entonces ahí pues dirías, I can't Can paint a picture. paint. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo read. ¿Pueden leer en inglés? Dices, yes, I can read in English. O I can't read in English well. ¿Ok? Bien, entonces, si se fijan, los verbos dijimos que se llaman principales y los verbos principales pues siempre van a ir así, en su forma simple. ¿Qué quiero decir con simple? No llevan ing, tampoco llevan la partícula to o s, por ejemplo. Simplemente así como si, bueno, no agregándoles nada, ¿ok? Nada adicional. Bueno, ahora, ¿qué pasa al contrario con los verbos like, dislike, love y hate? Like y love son positivos, te expresan algo que te gusta o que te encanta hacer. Y dislike y hate pues tienen connotación negativa. No me gusta o odio hacer algo. Aquí, con estos verbos, lo importante es que los verbos que uses después deben llevar terminación ing. Por ejemplo, aquí tenemos algunas actividades. Swimming, running, diving, boxing, biking, skateboarding, rowing, jogging. Las actividades en inglés siempre van a tener terminación ing y algunas actividades, digamos que se forman a partir de un verbo. Por ejemplo, ¿cuál verbo estaría en swimming? ¿Cuál verbo estaría en running? Ajá, entonces tenemos swim y run.
Si nos vamos a referir a ellos como actividad, entonces ya por eso le agregamos ing. Swimming, running. Entonces, si yo quiero decir que me gusta o no me gusta, ¿cómo lo diría? I like swimming, I like running. Y si te disgusta, pues nada más agregamos el verbo. I dislike swimming, I dislike running. Y si es algo que odias hacer, I hate biking or I hate boxing. O al contrario, a lo mejor te encanta hacer eso. I love boxing, I love biking. ¿Ok? Ahora, hay actividades como tenis, soccer, béisbol, básquetbol, que digamos no surgen a partir de un verbo, por eso no tienen terminación ing, pero pues les podemos agregar un verbo. Por ejemplo, ¿qué verbo le pondríamos a soccer o básquetbol? Puede ser el verbo jugar, ¿no? Jugar soccer, jugar básquet. Entonces sería play. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer con el verbo play? I like playing soccer. ¿Ok? Or I like playing golf. I like playing basketball. Entonces, pues hay algunos nombres de actividades que en algunos casos van a requerir de un verbo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Entonces, por ejemplo, para su tarea, si lo que quieren decir, recuerden que es contexto laboral, quieres decir, pues a mí me encanta trabajar en una oficina. I love, el verbo sería work, ¿no? I love working in an office. O al contrario, puede ser que digas, no, a mí no me gusta trabajar en una oficina. I hate working in an office. Hay a veces que hablamos de objetos para decir que nos gustan o no nos gustan. Aquí, pues bueno, solamente agregar que cuando hacemos alusión a, por ejemplo, animales, entonces es el nombre de este sustantivo o de este sujeto, que sería el nombre de un animal, tiene que ir en plural. Por ejemplo, ¿les gustan los gatos? Dirías, I like cats. ¿Ok? I like tigers. I like butterflies. Siempre que hablamos de que te gusta algo o no te gusta algo, que sea el nombre de un animal, lo tenemos que hacer en plural, ¿ok? Porque estamos como que generalizando. Si no te gustan, por ejemplo, dirías, I dislike lions. Este vocabulario lo tienen en los recursos aquí en su plataforma, ¿ok? Bueno, pues ¿alguna duda de la actividad 5? Bueno, yo la veo que está más sencilla que la actividad pasada, de las semanas pasadas. No, ninguna duda, todo claro. Ok, bueno, pues entonces vamos a pasar a la actividad 6. Esta sí está, bueno, parece que está un poquito más complicada, pero más que nada es como de ubicar las estructuras y aquí pues les voy a dar unos ejemplos. Aquí en este caso pues igualmente hay que bajar el archivo y lo que vamos a grabar van a ser las preguntas, las respuestas y la explicación, un pequeño parrafito que viene que tienes que crear. Entonces aquí sí vamos a grabar también las tres cosas y nuevamente pues el audio, el tiempo pues a veces como que no alcanza y pues nada más les reitero lo mismo, que pues procuren hacer varios ensayos y pues así pueden elegir el archivo que más corto les haya salido, ¿no? Y además así pues van a ir practicando, la pronunciación siempre va a ser un proceso y pues requiere nada más de práctica. Bueno, a ver, una vez que ustedes descargaron su archivo para la actividad 6, te pide que elabores 10 preguntas y 10 respuestas. Pero estas 10 preguntas y respuestas las vamos a hacer de una tercera persona. ¿Quién es una tercera persona? Es cuando hablamos de alguien más, él o ella, o puede ser una mascota también, es tercera persona. En inglés se considera tercera persona y la característica que tiene es de que cuando hacemos preguntas,
necesitamos agregar un auxiliar. Y ese auxiliar lo marqué aquí y lo tienen en el formato, es el auxiliar does. ¿Ok? Does, ¿ok? Para preguntar. Y tiene la característica de que cuando vas a decir algo de alguien, como de él o ella, alguna actividad que lleva a cabo, el verbo principal debe llevar terminación S, ES o IES, según la regla que tenemos para escribirla. Entonces, bueno, ¿qué le sugiero yo aquí para esta actividad? Son 10 preguntas las que tienes que elaborar, perdón, y yo sugiero que hagas 5 preguntas de sí o no y 5 preguntas de información. ¿Cuáles van a ser las preguntas de información? Como estamos hablando de rutinas, pues no tenemos así como que mucha información que obtener, sino que pues una rutina generalmente va a ser what time, a qué hora, where, a dónde o dónde, when, cuándo, como para sustituir el what time, y what, qué. Por ejemplo, ¿cuál sería de tu rutina? O la rutina de alguien. ¿Qué hace en las mañanas? ¿Cuándo va a la escuela? ¿A dónde va a la escuela o a dónde estudia? ¿A qué hora se baña? ¿A qué hora desayuna? Ese tipo de preguntas son las que voy a realizar. Si son preguntas de sí o no, simplemente empiezo mis preguntas con does, porque es el auxiliar para la tercera persona. Y aquí igual solamente pregunto, ¿trabaja? ¿Estudia? ¿Se levanta temprano? Esos son los tipos de preguntas de sí o no. Bueno, ¿cuál sería la estructura? Aquí se los marco y si siguen esta estructura, pues va a estar bien su actividad porque, bueno, están cumpliendo con lo que es la pregunta, ¿no? Que es, what time es la palabra interrogativa. What time does she, si es que vas a hablar de ella, o si vas a hablar de él, sería he. What time does he? Y el verbo simple, ¿cuál es ese verbo simple que yo voy a agregar? El verbo simple es el de la rutina a la que haces referencia. Por ejemplo, levantarse. What time does she wake up? O comer. What time does she eat dinner? Or what time does she go to school? Entonces, cuando hacemos preguntas, como la S está en el auxiliar, el verbo simple no va a llevar esa S. Pero cuando respondemos, sí lo tiene que llevar. Por ejemplo, aquí, bueno, tenemos unos ejemplos. What time does he wake up? He wakes up at 8. Does he have lunch and breakfast? No, he doesn't. He doesn't eat lunch. He only eats breakfast. Entonces nos fijamos cómo en las preguntas la S la tenemos en el auxiliar. Dos, todos llevan dos porque es él o ella. Pero los verbos están simples, ¿ya vieron? Wake up, have lunch, otra vez have lunch, do, hacer, eat, otra vez aquí está, por ejemplo, hacer, finish, acá por ejemplo, bueno, si se le fue una S, no debe llevarla. What does he do when he finish? ¿No? No lleva aquí la S. What time does he sleep? Y cuando respondo, ahí sí el verbo principal lleva S. He wakes up, he has lunch, he goes to bed, he starts cleaning the house, he eats at 3 in the afternoon, he starts to exercise, he prepares dinner, he takes a bath, he falls asleep. ¿Ok? Ahora, ya que tengo mis preguntas, pueden hacer sus preguntas todas de información o todas de sí o no. La sugerencia que les hago es que hagan 5 y 5, pues para que practiquen, pero bueno, pueden hacerlas como ustedes se acomoden mejor. ¿Qué es lo que yo voy a grabar? Mis preguntas, mi pregunta y mi respuesta. Mi pregunta y mi respuesta. Y ya que tengo la información, con estas respuestas que yo obtuve, voy a elaborar un pequeño parrafito. Pero es muy fácil. El pequeño parrafito pues va en tercera persona. Ya tienes los verbos con la, digamos, la terminación S. Y bueno, a ver, tenemos, this is my possible new roommate. Pues no sé, Enrique, ¿no? O le cambiamos el nombre. And this is his routine. Y hay que usar estas palabritas que indican secuencia. First, then, later, then, and finally. Entonces,
si yo me regreso a mis respuestas, puedo empezar. First, he wakes up. Then he eats breakfast. After that, he has lunch. Then he goes to bed. He starts cleaning the house. And at 3, he eats, ¿no? He starts to exercise. Then he prepares dinner and takes a bath again. Finally, he falls asleep. Con eso entonces yo ya hice mi pequeño parrafito y este pequeño parrafito pues también lo voy a agregar en mi grabación. ¿Ok? Entonces aquí lo que les sugiero es de que ya que tengan sus respuestas, hagan una especie aquí como de borrador con lo que está aquí en azul. First, then, after that, later, finally. Y después lo integren para que quede como el pequeño párrafo que está aquí. Ahora, cuando indicamos secuencia, estas palabras then, after that, later, las puedo repetir. ¿Ok? Por ejemplo, first, he wakes up. Then, he has breakfast. After that, he goes to school. Later, he does his homework. Y puedo volver a repetir. Then, after that, later. Obviamente los únicos que no puedo repetir pues son el del inicio, que es first, y el último, pues que es finally. Y con eso puedo ir intercalando estos adverbios. Then, after that, later. Pues para darle una secuencia a este pequeño párrafo. Entonces vamos a integrar el audio, que son las preguntas, las 10 preguntas, las 10 respuestas y el pequeño párrafo. Si se fijan, es un párrafo de, pues vendría siendo de 10 oraciones, ¿no? De 10 rutinas muy sencillas, ¿no? Bueno, ¿aquí alguna duda que tengan de esta actividad? Yo, ¿Sí? es que yo le puse el nombre de una amiga. Ah, sí, está bien. Este nada más es un pequeño ejemplo, pero sí, ustedes de hecho aquí pueden cambiar el nombre. Ok, gracias. Bueno. Yo les hice como oraciones hice 5, pero puse 2, por ejemplo, 2 de las preguntas. Ajá. Ve que son 10 preguntas, pero puse 2 de las preguntas por ejemplo, ella desayuna y ella se acuesta. Un ejemplo en la misma. Primero ok. come y después se duerme, algo así. Sí, está bien. Sí, sí se pueden complementar así. Por ejemplo, she takes a shower and she gets ready to school, ¿no? Por ejemplo, sí se puede complementar así. Precisamente para no estar a lo mejor repitiendo tantas veces el sujeto. Eso sí es importante, que en inglés siempre se repiten o tienes que mencionar sujetos. Por ejemplo, she gets up, she goes to school, she does this. Ok, entonces siempre es importante mencionarlos. Bueno, pues cuando les menciono que hay que agregarle S al verbo, lo que tenemos es esta regla, ¿no? La mayoría de los verbos llevan S, a excepción del verbo have que cambia a has. Y hay que tomar en cuenta, si el verbo principal termina en S, SH, CHX o al final agregamos ES. Si un verbo tiene consonante y tiene Y, lo que hacemos es quitar la Y y agregar IES. Y si un verbo termina en vocal y tiene Y, solo agregamos S. Por ejemplo, aquí todos los verbos, bueno, tenemos terminación K, N, E. Hay que checar qué terminación tiene el verbo. Por ejemplo, aquí está cry. Y cuando yo le aplique la S, porque estoy hablando de él o ella, he or she, nos quedaría he drinks, he runs, he smiles, he writes, he reads o she cries, she walks. Entonces ya vieron aquí, le agregamos la S en base a esta pequeña regla. Como siempre, esta presentación la convierto en PDF y se las voy a compartir para que lo puedan volver a ver. Y la regla también pues la tienen en los recursos de la plataforma y hay algunos ejercicios.
Entonces, siempre hay que ver qué terminación tiene ese verbo para agregarle la S. Y la S solo se agrega, acuérdense, cuando hablas de he o de she. Ahora, para tu actividad 6 puedes hacer uso de este vocabulario porque aquí sí hablamos de rutinas cotidianas. Por ejemplo, clean the apartment, clean the house, wash the dishes, do the laundry, go to school. Y a estos verbos hay que agregarles S, ¿no? Cuando des la respuesta. Por ejemplo, she cleans the apartment. She feeds the baby. Al verbo go, ¿qué terminación le agregaríamos? Dice que si acaba en O, le agregamos ES. Entonces tendríamos she goes to work. She goes to school. Tendría que llevar ES, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con el verbo leave? Termina en E, simplemente le agrego S. She leaves work at 9. Y bueno, aquí hacemos una anotación. Si este vocabulario lo uso para preguntar, entonces la S va en el auxiliar, ¿se acuerdan? Y ya no la lleva en el verbo. Entonces, ¿cómo pregunto a qué hora va a la escuela? What time does she go to work? Ya el verbo go va simple porque la S ya está en el auxiliar does, ¿ok? Bien, y aquí tenemos pues más vocabulario de rutina que igual a lo mejor puedes preguntar. El contexto de la actividad es de que vas a rentar digamos, un cuarto para compartirlo con alguien que va a ser tu compañero de cuarto, de habitación, porque pues no sé, van a vivir en otra ciudad y pues tú quieres saber qué rutinas tienen, ¿no? Pues para acomodarte y por ejemplo, ¿qué tal si te quieres bañar tú en la mañana y la otra persona también? Entonces, pues por esa razón es que queremos hacer esas preguntas, ¿no? ¿Y a qué hora se baña? ¿Y a qué hora se levanta? ¿Y a qué hora cocina? Etcétera. Entonces, pues bueno, aquí tenemos más actividades que te pueden servir para esta actividad 6. Ok, por ejemplo, entonces, a ver, aquí tenemos el verbo brush. ¿Qué terminación le agregaríamos en tercera persona? Brush. ¿Tiene terminación? SH. ¿Qué le agregaríamos? Según la regla. Dice SH, le agregamos ES. ¿Ok? Entonces tendríamos she brushes y cambiar el posesivo, ¿no? Ella se lava sus dientes. Entonces, ¿cuál es el posesivo? Para ella, hair. She brushes her teeth. Igual aquí, ella se peina su cabello en el 8. She brushes her hair. Ella se cepilla su cabello. Aquí donde tiene asterisco cambiaríamos el posesivo, ¿ok? Y tenemos el número 13, que es go to bed, es el que se usa en inglés para cuando quieres decir que te vas a ir a dormir. No se usa el verbo sleep. El verbo sleep es como para la acción ya de dormir. Pero si tú quieres decir al final o finalmente me voy a la cama, me voy a dormir, yo diría entonces, finally I go to bed. Y si estás hablando de tercera persona, finally she or he goes to bed. ¿Por qué goes? Porque acaba en no. Entonces, pues ahí le agregaríamos ES. ¿Ok? Bueno, pues nos quedan 4 minutitos. Y a las oraciones que agregues, pues puedes ponerle, por ejemplo, un complemento. Por ejemplo, ¿va a la escuela el lunes? Does she go to school on Monday? O algún otro adverbio. Does she go to school every day? Does she go to work once a day? Estas palabras se llaman adverbio y las vamos a agregar siempre al final de la oración. Ya sea pregunta, afirmación o negación, siempre van a ir al final, igual que los días. ¿Ok? Y a veces tenemos frecuencia. Bueno, este cuadrito lo tienen también en la plataforma. Aquí se ve muy chiquito. Lo quiero agrandar, pero se desconfigura. Los adverbios son never, nunca, ever, sometimes, ¿no? Usually, y te indican la frecuencia. Nunca, a veces, seguido, siempre. Por ejemplo, I often study at night. Juan always washes his clothes in the morning. Para indicar frecuencia de alguna actividad. Aquí lo importante es el adverbio
ever, sometimes, weekly, etcétera, siempre va a ir entre el sujeto y el verbo, como aquí. Juan es el sujeto, luego sigue el adverbio y luego el verbo, ¿no? Juan always washes his clothes. ¿Ok? Bueno, entonces pueden complementar su pequeño parrafito de esta actividad 6, pues con alguno de estos adverbios. Pues no sé si tengan alguna duda. Nos quedan 2 minutitos. No, ninguna. Ok, estoy revisando el chat, no hay dudas. Perdón, ninguna. Ok, si no te preocupes. Entonces, a ver. Bueno, pues no hay dudas. Entonces, de todos modos, como les digo, el PDF de la presentación se los comparto mañana para que pues igual puedan checar más que nada en esta actividad 6, donde hay más problemas es en esta pequeña reglita cuando escriben el párrafo en tercera persona. Entonces sí checarlo, ¿ok? Y si tienen dudas, que pues a veces las dudas salen posteriormente, pues estoy ahí en el chat de la plataforma y pues me llega más fácil ahí los mensajes que si me los mandan por correo. Entonces pues quedo pendiente ahí en caso de que surja una duda posteriormente, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, buenas noches y que estén muy bien y pues quedo pendiente, ¿ok? Gracias igualmente. La pasé Gracias, bonito. Mari. Buenas noches. Gracias, Alejandra y Carla. Buenas noches. Y mañana. Y hasta mañana.